buenos días a las personas que se van conectando a este espacio de hoy. ¿Cómo han estado? En unos minutos empiezo entonces a compartirles sobre este tema que ven ahí en pantalla. Muchas personas en los live que he realizado me preguntan y me dicen, por ejemplo, el papá de mi hijo falleció, de mi hija falleció, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo hablarle? Entonces, hoy vamos a empezar con este live hablando de cómo hablarle a los niños de la muerte, ¿cierto? Un tema que a veces no sabemos cómo abordar. Y el próximo live, que es después del lunes festivo, estos lives son todos los lunes, entonces después del lunes festivo, el otro live es de cómo acompañarlos en ese duelo. Entonces el primer paso es tener las herramientas para poder explicarles a los niños este tema, y luego ya vamos a hablar de cómo acompañarlos en el duelo en caso de que estén transitando por esta situación. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a este espacio y pues las personas que vayan pasando por este live, si les interesa, bienvenidos son. Recuerden que estos live que yo hago los lunes de estos temas en específico, ahora en noviembre voy a hablar de este tema, lo descargo y lo subo también a mi canal de YouTube. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Resulta que muchas veces los adultos callamos ante nuestros niños sobre este tema, y es claro, es entendible porque queremos protegerlos, ¿cierto? Porque no queremos como afectarlos emocionalmente, pero en realidad cuando los dejamos solos en este miedo o esta confusión que están sintiendo porque no tienen claridad de qué pasó con ese ser querido, ahí en realidad es cuando hay una afectación. Hablarle a la muerte de los niños no lo va a afectar, sino que hay que saber abordarlo. Cuando los dejamos en medio de esa confusión o de esa interpretación que hace su cerebro en desarrollo, que sabemos que no es la misma interpretación que nosotros adultos ya con nuestra corteza prefrontal racional hacemos, ahí es cuando hay una afectación, porque el cerebro imaginario del niño, inmaduro del niño, hace su propia interpretación y lo más probable es que no sea la interpretación adecuada. Y ahora lo vamos a mirar cuando vamos desarrollando el live. ¿Listo? Bueno, ¿por qué será que nos cuesta tanto hablar de este tema? Nos cuesta tanto hablar de la muerte y más a nuestros niños, cuando en realidad esto es algo que no lo podemos evitar, ¿sí? Esto es algo totalmente natural que hace parte de. Entonces, lo importante es saber cómo yo le voy a contar esto a mi hijo para poderlo acompañar, sostenerlo emocionalmente, y también cuando soy yo la que estoy pasando por esta situación y estoy transitando por la pérdida de ese ser querido, ¿cierto? Porque también nos duele a nosotros, porque queremos que nuestros hijos no sufran, entonces les inventamos cantidad de cosas, ¿cierto? Que se convirtió en una estrella, que está dormido, pero vamos a mirar qué puede causar estas narraciones que nosotros le damos a nuestros niños, que por querer hacerlo bien y protegerlos en realidad nos vamos a dar cuenta que no es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando un niño pregunta, por ejemplo, ¿dónde está la abuela que acabó de fallecer? ¿O dónde está papá? O cualquier familiar, ¿cierto? Que se haya dado esa pérdida, muchas veces cambiamos el tema porque no sabemos qué responder, porque nosotros también estamos en ese dolor de esa pérdida, ¿cierto? Entonces decimos se fue de viaje, o está dormida, o se fue con papito Dios para el cielo, pero todas estas explicaciones que nosotros le damos a los niños son muy abstractas, son muy complejas para su pequeño cerebro en desarrollo, ¿cierto? Y sin darnos cuenta, entonces les dejamos un vacío mucho más grande, creyendo que así los estamos protegiendo, ¿sí? Y ese vacío más grande es el vacío de no entender en realidad qué fue lo que pasó. Entonces por eso hoy vamos a abordar
este tema. Por ejemplo, les voy a contar un caso que con una clienta, y ella me contaba que su hijo de 4 años le preguntaba por su abuela, que había fallecido hace unas semanas en ese entonces. Gracias, Maribel. Ella, sin saber cómo explicar, le dijo que la abuela estaba durmiendo en el cielo, ¿cierto? A veces, y lo decimos porque escuchamos que las otras personas también dicen, no, está dormidito, se fue para el cielo con papito Dios, ¿cierto? Resulta que ella, al decirle esto al niño, esa noche el niño no quiso dormir, ¿sí? Porque tenía miedo de no despertar, ¿ya? Entonces la mamá le dijo, la abuela está dormida en el cielo. Entonces, claro, el niño le generó eso, un miedo, y él dijo, no voy a dormir, no quiero dormir porque me da miedo no despertar, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos hacerlo con esa intención, pero miren cómo lo interpretó, el cerebro del niño, ¿cierto? No fue que la mamá quisiera hacerle daño, ¿sí? Claro que no, la mamá nunca quiere hacer eso. Al contrario, quería protegerlo, pero al no explicarle la muerte con claridad, el niño entendió algo totalmente distinto y comenzó a tener miedo al sueño, ¿sí? Entonces es muy importante poder saber eso. Por eso quiero hoy acompañarles como a soltar ese miedo que a veces sentimos los adultos de hablarle a los niños de la muerte, que esto es algo totalmente natural. Porque cuando nosotros encontramos palabras honestas y amorosas, los niños también encuentran calma. A los niños hay que hablarles con honestidad, con sinceridad, todo acorde a su edad. Por eso ahora también vamos a mirar cómo explicarle este tema de acuerdo a la edad. Les voy a mencionar un rango de edad, cómo hablarle entonces si está en esta edad o está entre este rango de edad. ¿Listo? No se trata de darles discursos perfectos, tampoco, porque la capacidad del cerebro del niño en desarrollo todavía no procesa toda esa información o conceptos tan abstractos, sino hablarles con la verdad, con calma y respeto por su mundo interno, porque ellos están viviendo internamente también una confusión que no saben y no entienden. ¿Listo? Así que empecemos por entender por qué es tan importante hablar con los niños sobre la muerte. ¿Por qué será que este tema es importante abordarlo desde la infancia? Y cómo su cerebro y su corazón necesitan esa claridad para poder sentirse seguros, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que si evitamos hablar de la muerte, el niño no sufrirá, ¿cierto? No, mejor no le digamos, está muy pequeño, no sé qué. Sí, está muy pequeño, pero es importante explicarle acorde a su edad. Y pensamos que si yo no le digo nada, entonces el niño no va a sufrir, ¿cierto? Pero el cerebro infantil no se apaga solo porque el adulto no diga algo, sino que cuando el niño no entiende lo que está pasando, su mente intenta llenar esos vacíos con imaginación, ¿sí? Cuando tú no le explicas a tu niño, su cerebro empieza a hacer su propia interpretación o su propio trabajo para llenar ese vacío de esa información que tú no le has dado a tu hijo. Y no queremos eso, porque el cerebro en desarrollo del niño no hace la interpretación adecuada. Por eso necesita que yo adulto con mis palabras lo oriente y le explique a su cerebro lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, cuando el niño no entiende qué está pasando, su cerebro empieza a llenar esos vacíos con imaginación, con fantasías, y muchas veces son más dolorosas que la verdad. Recuerden que nuestros niños en su infancia está a flor de piel todo lo que es la fantasía, todo lo que es la imaginación, ¿cierto? Entonces, cuando yo no le explico a mi niño con las palabras adecuadas o me quedo callada, no le doy nada de información, la imaginación y la fantasía empiezan a llenar esos vacíos, pero de manera más dolorosa que en lo que en realidad está pasando. Entonces, ahí ya empezamos como creyendo que estamos protegiendo el cerebro de nuestros niños. En realidad estamos afectando ese proceso porque le estoy dejando a su cerebro, le estoy dejando el trabajo a su cerebro que llene esa información. Y el cerebro del niño todavía no está en la capacidad de hacerlo de manera adecuada, ¿ok?
Entonces ya sabemos que el cerebro infantil, o bueno, yo lo menciono mucho en estos espacios si hay personas nuevas por aquí, especialmente en la primera infancia, pues está en desarrollo, ¿cierto? Todavía está en construcción, está desde el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, que las partes el área emocional, su corteza prefrontal, que es el cerebro pensante, todavía está en construcción y se demora hasta aproximadamente de los 25 años en adelante en desarrollarse, ¿sí? O en madurar. Entonces esa parte que ayuda a poner en palabras las situaciones, las cosas, comprender las cosas, todavía está inmadura. Por eso cuando los niños viven una pérdida y nadie les explica qué pasa, su cerebro emocional, que es el sistema límbico, se activa con miedo, con tristeza y con confusión, ¿sí? Pero sin una guía para entenderlo. Yo, el adulto, soy la guía para que el niño pueda entender eso, porque si no, desde su cerebro emocional es el que va a tomar esa situación que está pasando y va a generar estas emociones, ¿sí? Miedo, tristeza, confusión. Eso es lo que pasa cuando hay una pérdida. No se trata de yo salvar a mi hijo, pero sí, la idea es poder mitigar un poco ese impacto desde el acompañamiento que yo estoy realizando. Si yo lo dejo solo en este proceso, créanme que va a ser bastante, se va a afectar bastante el desarrollo del niño y luego lo vamos a ver reflejado en sus conductas, ¿sí? Dice Jocelyn, mi hija hace 11 meses perdió a su papá, hace 2 o 3 meses ha optado por una mala conducta. Llora mucho, veo que no puede tener las manos quietas. Claro, Jocelyn, es importante saber cómo abordaron la situación, ¿no? Porque claro, ante esa situación opera su cerebro emocional y al no haber una claridad, pues el cerebro, como les vengo mencionando, hace su propia interpretación que no es la más adecuada y entonces eso se somatiza o el niño muestra eso que está sintiendo por medio de sus conductas. Mira, ella dice, desde que pasó eso veo que no puede tener las manos quietas y esto posiblemente sea también una ansiedad de no saber qué pasó y más con esa figura primaria que es papá, ¿cierto? Entonces la importancia de nosotros saber abordarlo y aquí es donde les voy a contar cómo hacerlo. Entonces cuando los adultos explicamos con palabras simples y verdad, el cerebro del niño puede organizar la experiencia emocional, ¿sí? Yo les voy a hacer un ejemplo que yo también he explicado en otras sesiones. El cerebro del niño hace su propia interpretación, entonces falleció algún ser querido y el niño hace una interpretación que no es clara, ¿cierto? Y puede ubicar, no sé, la experiencia de cualquier forma menos de la adecuada, ¿cierto? Entonces, se me cayó todo. Entonces aquí, digamos, el niño hace su propia interpretación. Entonces el niño hizo esta interpretación, que no hay un orden aquí, ¿cierto? Pero cuando yo adulto entro a explicarle, se empieza a acomodar todo eso internamente en el cerebro del niño para darle un orden a lo que en realidad está pasando, ¿sí? Entonces, con palabras simples, con sinceridad, con verdad, el cerebro del niño puede empezar a hacer esa organización desde la parte emocional. Y ahí entonces lo ayudamos a conectar con lo que siente y con lo que pasa. Y ahí eso le genera calma. Y eso es lo que a veces, hoy estoy como un poquito desconectada, retomando otra vez los live. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que el cerebro del niño se desconecta, ¿cierto? De lo que en realidad está pasando y de la parte emocional. Pero cuando yo adulto vengo a ayudarle a ese orden, puedo hacer que ese impacto sea menos fuerte. No voy a decir que no le va a causar dolor, tristeza por la pérdida, pero sí puedo ayudarlo a gestionar de una manera más saludable o más adaptativa, ¿cierto? Para que después no vayamos a ver estas conductas que mencionó una mamá aquí, que al parecer es ansiedad, donde la niña mantiene moviendo las manos porque no sabe qué hacer con todo ese desorden mental que tiene y emocional que le causó la pérdida de papá, ¿cierto?
Voy a ir leyendo los comentarios. A ver. Mi suegra se fue hace un mes, era un apego demasiado el de ellos y sus comportamientos han cambiado, claro. Sí. Mi hija tiene 2 años, solo le dije en ese momento que Dios lo necesitaba y se fue al cielo. Que no, bueno, ahí no lo terminó de escribir, pero ahora vamos a ver cuando entremos a mirar cómo explicarle a los niños que no es la manera adecuada tampoco decirle solamente Dios lo necesitaba, papito Dios lo llamó, se fue al cielo, ¿sí? Para nosotros que de pronto no tenemos el conocimiento creemos que esa es la forma como más sencilla, más adecuada, adaptada a la edad del niño, pero tampoco es la más correcta y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, los niños viven en un mundo de fantasía, ¿cierto? Y la realidad aún se mezcla. La fantasía y la realidad del niño aún se mezclan. Es decir, su cerebro todavía no diferencia entre la fantasía y la realidad, ¿ok? Entonces, si no tienen una información clara, su imaginación crea explicaciones que muchas veces generan más miedo. Y eso es lo que no queremos hacer. Por ejemplo, un niño de 5 años que le dicen que su perro, porque eso también es fuerte para los niños cuando muere alguna mascota de ellos. Entonces, un niño de 5 años que falleció su animal, su perro, su mascota, y le dicen se fue al cielo, que esto tiene que ver con lo que comenta Ari, puede pasar días mirando al cielo esperando que baje. ¿Sí me hago entender? Si yo le digo a mi hijo que perdió su perrito, le digo se fue al cielo, el niño se puede quedar muchos días mirando al cielo esperando que baje, porque esa explicación es muy abstracta para el niño, no le dan en realidad una explicación de por qué pasó eso, ¿cierto? O puede sentirse culpable porque piensa que su mal comportamiento hizo que el perro se fuera. Recuerden que los niños hasta los 7 años todos se lo atribuyen a ellos, ¿sí? Se llama como la etapa de egocentrismo, todos se lo atribuyen a ellos, piensa que es por culpa de ellos. Entonces, si yo le digo al niño eso, el niño piensa, porque me porté mal, entonces se fue, ¿cierto? Igual pasa con mamá, con papá, mamá, si falleció, abuela, ellos pueden pensar que es porque no se portaron bien, ¿sí? Y otro puede creer que la persona dormida va a regresar. Cuando le decimos a un niño, la abuelita está dormida, papá está dormido, o la persona que haya fallecido está dormida, el niño puede pensar que va a regresar, porque nosotros cuando dormimos, pues volvemos a despertar, ¿cierto? Entonces a veces caemos en decirlo, no, la abuelita está dormidita, ¿sí? O también, algo que es muy delicado, el niño podría pensar que puede morir si duerme. Entonces ya le da miedo dormir, ya le da aún más miedo la noche. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo le vamos a comunicar a nuestros niños esta información. Si yo le digo se fue para el cielo, el niño puede pasar tiempos mirando el cielo a ver cuándo es que va a volver a llegar. Si yo le digo que está dormida, el niño espera a ver cuándo es que se va a despertar. O puede generar ese miedo a quedarse dormido, ¿sí? Porque ve que esa persona que supuestamente estaba dormida no vuelve. Entonces le genera ese miedo de, y si me quedo dormido, entonces yo no voy a volver. Así funciona el cerebro o el sistema nervioso de nuestros niños, ¿sí? Lo que para el adulto parece una forma de proteger, para el niño puede convertirse en una fuente de angustia, ¿sí? Y el miedo, cuando no se entiende, se queda guardado en el cuerpo del niño y por eso luego vemos las conductas, ¿sí? Recuerden que la conducta solo es la punta del iceberg, lo que me muestra que hay de trasfondo. La conducta me está queriendo comunicar qué está pasando en el área emocional de ese niño o de esa niña. ¿Listo? Claro que sí. Mire, me escribe Maramar. Si ya le explicaste absolutamente todo sobre la muerte, incluso que él llora
¿Está bien? ¿Puede asistir al funeral? Sí, claro que sí. Si ya le has dado una explicación, lo has anticipado y todo esto, claro que sí lo puede hacer. Pero entonces, como volvemos al punto, ¿cómo le hemos explicado, no? Sí, eso es importante tenerlo en cuenta y ahora vamos a seguir mirando. Bueno, hoy estamos hablando de este tema específicamente, entonces no voy a responder preguntas que me saquen del tema, ¿listo? ¿Cuál es la forma correcta, Ruby? Ya lo vamos a ver. Vamos paso a paso. Primero lo importante de por qué hablarles de este tema, ¿cierto? Y poder entender qué pasa en el cerebro del niño según la forma en la que nosotros se lo comunicamos, pero ya vamos a ir mirando paso a paso. A ver, aquí dice, mi amiga perdió a su hija hace 2 meses. El hermanito no llora, él tiene 8 años. ¿Cómo le ayudo? Patti, sigue escuchando el live y ya vamos a ir mirando cómo. El próximo lunes después del festivo, que no me acuerdo la fecha, creo que es 24, voy a hablar de cómo acompañar el duelo, que yo creo que tiene todo que ver con el caso que Patti me está contando. Ya después de que está la pérdida, cómo lo acompaño entonces en ese proceso. Aquí vamos a mirar primero cómo hablarles de este tema, cómo explicarles y luego ahí cómo acompañarlos en ese duelo. Mi hijo tiene 11 años, después de la partida de mi mamá aún llora. Sí, pero sí, probablemente no se le da una explicación adecuada y no ha gestionado esa pérdida de manera saludable. Yo perdí a mi abuelo a los 11 años, no subestime su duelo, su hermano ahí empezó con su... Exacto, no subestimar el duelo. Y eso es lo que pasa, que nosotros adultos creemos que el niño simplemente se va a adaptar a esa pérdida y ya. No, él necesita un acompañamiento, así como nosotros lo necesitamos, que a veces tampoco hacemos ese proceso. Entonces, como ella dice, como Rosy dice, no subestimemos el duelo, y de cómo acompañar el duelo lo voy a estar hablando dentro de 15 días. Mi hijo de 8 años le tiene miedo a la muerte, llora, no hemos tenido pérdidas. Pero debe tener alguna información sobre este tema, Esperanza. Hay que revisar qué información tiene él sobre este tema, de pronto qué ha escuchado y qué interpretación entonces le ha dado su sistema nervioso, porque probablemente no escuchó una información adecuada a su edad y por eso le generó miedo. Dice Ari, ahora mi hija tiene 11 años y siento que hice mal en hacer eso porque igual no dejé que estuviera en el funeral. Ok, sí, por eso importante conocer, ¿no? Y saber, porque nosotros creemos que estamos protegiendo, pero en realidad estamos generando una afectación emocional desde el desconocimiento. Entonces, ahora sí, decir la verdad con palabras simples le da seguridad a los niños, ¿cierto? La seguridad emocional no se da evitando el dolor. El punto es poderle dar esa seguridad emocional aún en medio de lo que el niño está viviendo. Entonces no se da evitando el dolor. Miren lo que ella dice, yo no la quise llevar al funeral porque creemos que ahí está evitando el dolor. Eso no es lo que en realidad le va a dar seguridad emocional al niño, sino acompañándolo de verdad. Porque los niños confían en los adultos cuando sienten que pueden preguntar y obtener respuestas claras. No se trata de dar explicaciones largas o filosóficas, sino de usar palabras honestas y adaptadas a su edad, ¿sí? Aquí viene un ejemplo de cómo podemos decirle entonces al niño o contarle sobre esa pérdida. Podemos decirle, por ejemplo, la abuela murió, eso significa que su cuerpo dejó de funcionar. Esto es lo primero que tú le debes decir a un niño cuando le vas a explicar sobre la muerte de una persona. Su cuerpo dejó de funcionar y le puedes mostrar, o así como cuando las maripositas están muertas en el parque con un animal, ¿sí? La hormiguita,
un pajarito que ven de pronto muerto, su cuerpo dejó de funcionar, ya no respira, ni puede volver. Este es el primer punto, explicarle al niño que el cuerpo de esa persona dejó de funcionar. Entonces ya no puede respirar así como lo estamos haciendo nosotros y ya no puede volver, ¿sí? Pero entonces ahí viene como lo reconfortante para ese niño, y es decirle, pero podemos recordarla y sentir su amor de otras maneras. Y ahora les voy a dar otras herramientas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le explico de esta manera? Esa claridad no le va a quitar la tristeza, ¿cierto? Porque no se trata de reprimir las emociones o evitar que el niño sienta, pero le da algo muchísimo más importante, y es certeza. Y la certeza es lo que calma ese miedo. El niño necesita tener certeza de qué fue lo que pasó, y eso es lo que nosotros no le brindamos cuando pasan este tipo de cosas, porque no sabemos cómo explicárselo. ¿Listo? Entonces, hablarle a un niño de la muerte no lo lastima, ¿sí? Quitémonos de pronto esa creencia de que lo voy a lastimar. Sí, va a haber un impacto, pero depende si ese impacto puede ser mayor o menor en cómo yo lo acompañe. Lo que lastima en realidad es el silencio, la confusión o el sentirse solo con lo que siente. Por eso yo siempre hablo de, a un niño no le afecta llorar, no le afecta sentir cualquier tipo de emoción. Lo que le afecta es vivirla en soledad, ¿sí? Entonces, cuando los miramos, los escuchamos, le respondemos con la verdad, ¿cierto? Le estamos enseñando algo que le servirá para toda la vida, y es que puede confiar en el amor incluso cuando hay pérdida. Puedo confiar en mamá incluso cuando hay pérdida. Puedo confiar en esa persona que me está acompañando y me está explicando incluso cuando hay pérdida, ¿cierto? Entonces, ahora que ya sabemos por qué hablarle a los niños es importante, ¿cierto? Hago como un resumen. Recuerden que el cerebro del niño es emocional, primitivo. En estas edades está la parte de la imaginación, de la fantasía. Entonces, cuando yo no le doy una información clara a mi niño según su edad, su cerebro hace su propia interpretación, y recuerden que su cerebro está inmaduro y en desarrollo. No va a hacer la interpretación desde lo lógico, lo va a hacer desde lo emocional, que no es lo más adecuado. Por eso yo, adulto, debo orientarlo y darle la información adecuada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo explicarlo ahora sí según su edad? Mi bebé aún no supera a su abuela materna, tiene 6 meses de haberla perdido. Claro. Hola, disculpe, mi hijo está triste porque falleció la abuelita, que le consentía y daba mucho amor. Sí, claro. Es que son pérdidas importantes, ¿cierto? Y recuerden que la tristeza tiene un mensaje, y es que perdí algo que era importante para mí. Ese es el mensaje que llega a dar la tristeza. Pero como les decía, se vale sentir. Lo importante es no dejar al niño solo en eso que está sintiendo, sino acompañarlo. Porque lo que en realidad genera o afecta al niño es vivirlo en soledad. Dice Jackie. Bueno, lo que Jackie escribe es bastante delicado, ¿cierto? Dice que tiene cáncer terminal, mi niña es pequeña, tiene 5 años, aún no puedo tratar el tema. Sí, primero tienes que estar tú o una red de apoyo, alguien que pueda explicarle a la niña, empezarle a explicar sobre la muerte. Algo muy importante, y es que también he escuchado, y es, bueno, los médicos dan un diagnóstico, pero no un pronóstico. Entonces tú dices, bueno, tengo cáncer terminal, moriré. En realidad eso Dios es el que tiene la última palabra. Pero cómo empezar a preparar a la niña para esto, empieza a hablar sobre la muerte. Ahora les voy a mostrar, bueno, les voy a decir algunos cuentos también que pueden buscar en YouTube para empezar a enseñarle a los niños sobre este tema, ¿sí? Y pues no está de más poder apoyarte de una psicóloga que las pueda acompañar en este proceso. Entonces, ¿cómo explicar según la edad? Pero antes de decirle cómo explicar según la edad, vamos a tener tres
tres aspectos importantes en cuenta, y es poderle explicar al niño. El cerebro del niño necesita saber que la muerte es irreversible, es decir, que no se puede deshacer, ¿ok? Para que el niño pueda comprender ese concepto de muerte, él necesita saber en primera instancia que la muerte es irreversible, ¿ok? Segundo, que es universal, es decir, nos va a pasar a todos los seres vivos, personas, animales, ¿sí? Y tercero, que implica la ausencia del cuerpo y de las funciones vitales. Por eso, la forma en que hablamos debe ir acorde con la mente del niño, cómo puede asimilarlo sin asustarlo. Entonces, cuando yo le digo al niño que hay ausencia de las funciones vitales, ¿cuáles son? Que ya no puede respirar, que ya no puede hacer muchas de las cosas que nosotros ahora en este momento estamos haciendo. Y esto le va dando un poquito más de claridad al niño sobre este concepto de muerte, ¿sí? Entonces, recuerden que entre los tres voy a empezar a mencionar edades o el rango de edad. Dentro de los 3 a 5 años el pensamiento es concreto, literal y mágico. Concreto, literal y mágico. Por eso si tú le dices se fue al cielo, el niño se va a quedar mirando el cielo por muchos días a ver cuándo es que va a volver a bajar o cuándo va a volver a llegar, porque su cerebro es literal, ¿sí? Entonces a esta edad el niño piensa en imágenes, que esto yo también ya lo he enseñado, ¿cierto? Y no entiende todavía la permanencia de la muerte. El niño en estas edades, si yo no le empiezo a explicar, no entiende que cuando alguien muere ya no va a volver. Puede creer que la persona va a volver o que duerme, ¿sí? Entonces su comprensión está dominada por el cerebro emocional, que fue lo que yo les mencioné hace un momento, y el pensamiento lógico, que es propia de estas edades. Entonces el niño puede decir algo como, si me porto bien, vuelve. Recuerden que todos se lo atribuyen a ellos, porque está en la etapa del egocentrismo. O puede decir, se fue porque estaba bravo. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños es concreto, literal y mágico, ¿sí? Entonces vamos entendiendo un poquito de cómo funciona el cerebro de nuestros niños. ¿Cómo explicarlo? Que ya les mencioné algo, decirle, el cuerpo de la abuela dejó de funcionar, ya no respira, no siente dolor, no podemos comer ni hablar con ella. Su cuerpo no volverá, pero nosotros podemos recordarla y seguir queriéndola. Esa es una forma muy sencilla de cómo explicarle a los niños la pérdida de ese ser querido. Importantísimo, evitar frases como, se fue a dormir. Puede generar miedo a dormir. Mire, en lugar de generar una protección, que es lo que nosotros queremos, lo vamos a afectar. Decirle, Dios se lo llevó, como mencionó ahora una mamá. Puede sentir enojo con Dios o culpa. Incluso a los adultos les pasa, que le reprochan a Dios de por qué te lo llevaste, ¿cierto? Entonces, si yo le digo Dios se lo llevó, en el niño eso puede generar enojo o culpa, ¿sí? O si le digo está de viaje, porque hay algunas familias optan por decir esto, van a esperar entonces su regreso, porque ellos saben que si alguien se va de viaje va a volver. Entonces si yo le digo está de viaje, el niño se va a quedar esperando, entonces cuando vuelve. Y te va a empezar a hacer preguntas, ¿cuándo vuelve? ¿Por qué no ha llegado? Entonces es mejor como abordar la situación desde la raíz, pero de manera asertiva, ¿cierto? Bueno, no me voy a adelantar aquí de cómo responder entonces a ciertas preguntas, pero algunas herramientas que podemos empezar a implementar para enseñarles a los niños sobre este tema es cuentos, ¿sí? Hay unos cuentos muy lindos, por aquí les voy a mencionar dos. Hay uno que se llama Jasmine o Jasmine con J, ustedes lo buscan en YouTube. Ustedes buscan en YouTube cuentos infantiles sobre la muerte y les va a aparecer varios. Pero escuché unos muy bonitos, uno se llama Jasmine y otro se llama Para Siempre. Ese que se llama Para Siempre a mí me encantó. Y los cuentos o la literatura infantil va acorde a el cerebro del niño, cómo entiende el niño, ¿cierto? Entonces ahí le explican de una manera en la que el niño pueda interiorizar ese concepto de muerte. Pueden buscar en YouTube cuentos infantiles para hablarle a los niños sobre la muerte y les va a aparecer.
Pero este que me pareció muy bonito a mí, que lo escuché, se llama Para Siempre. ¿Listo? Entonces tú pones cuento infantil para siempre y ahí te lo muestra y le explica a los niños de una manera tan bonita todo lo que tiene que ver con la muerte. Entonces ahí les recomiendo eso. Otra herramienta que pueden utilizar es los dibujos, ¿sí? Invitarlos a dibujar a esa persona, a esa mascota que murió y hablar sobre lo que sienten. Entonces que dibujan y preguntarle tú qué sientes, lo extrañas, empezar a entablar como una conversación a partir de ese dibujo. Y ahí le estamos ayudando también como a transitar eso que está sintiendo. Que no me quiero adelantar porque esto lo voy a hablar dentro de 15 días a más profundidad de cómo gestionar el duelo. Pero hoy les doy estas herramientas para empezar a hablar de la muerte. Entonces apóyense también de la literatura infantil, ¿sí? El niño no necesita una explicación perfecta, sino sentir que él puede preguntar sin que el adulto se incomode, ¿ok? De que él puede preguntar y tener una respuesta sincera en cuanto a la situación, ¿ok? Ahora vamos a mirar de 6 a 8 años. Recuerden que en estas edades el pensamiento es lógico y realista. Ellos ya empiezan a ser un poquito más racionales. En el anterior, que era de 3 a 5, es la fantasía, ¿cierto? Pero en estas edades ellos ya son un poquito más lógicos. Entonces ellos empiezan a comprender un poco más este concepto que les mencionaba de irreversibilidad. Es decir, que si esta persona muere ya no va a volver. Sabe que la muerte es algo que no se deshace y que puede pasar le puede pasar a cualquier ser vivo. En estas edades, entre los 6 y 8 años, ya ellos entienden eso, que esto le puede pasar a cualquier ser vivo. Sin embargo, todavía pueden sentir miedo o ansiedad al pensar que otros también podrían morir. Entonces hay muchos casos donde fallece alguna persona de la familia y a ellos les genera este temor de que también vaya a faltar mamá o que también vaya a faltar papá, ¿cierto? ¿Cómo explicarle entonces? Decirle en estas edades, entre los 6 y los 8 años, les podemos explicar de esta forma y es: cuando alguien muere, su cuerpo deja de funcionar. Mire que vuelvo y repito lo mismo porque esto es lo primero que tenemos que explicarle a nuestros niños para que empiecen a tener una claridad de este concepto. Entonces, su cuerpo deja de funcionar y no puede volver a vivir. Yo entiendo, eso da mucha tristeza, pero nosotros seguimos vivos y podemos recordarlo de muchas formas. Y ahora les voy a dar otras herramientas, pero eso también va más que todo en el otro live de cómo poder transitar ese duelo y tiene todo que ver con esto de recordarlo de muchas formas, ¿sí? Por ejemplo, decirle: tu abuelito murió porque su cuerpo ya estaba muy cansado, dejó de funcionar. Eso significa que no puede venir ni hablar con nosotros, pero todo lo que vivimos con él sigue en nuestro corazón. Miren que siempre menciono: su cuerpo dejó de funcionar, porque esto es clave. ¿Listo? Algunas herramientas para estas edades pueden ser también libros ilustrados. Hay un libro que se llama El árbol de los recuerdos, que esto también tiene que ver de cómo acompañarlo a transitar ese duelo. Y hay otro que se llama Siempre te querré pequeñín. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar y les puede aparecer esos libros. Este punto también va más que todo ligado al otro live y es hacer una caja de memoria donde guarden fotos, cartas, objetos especiales de ese ser querido, ¿sí? Y un dibujo en familia, entonces representar cómo seguimos unidos aunque esa persona no esté físicamente. El dibujo también es una buena herramienta. Entonces esos son, ahí les voy dando tipsitos, pero vamos a mirar a más profundidad estas herramientas que tienen que ver con la gestión del duelo. Evitar frases confusas y contradictorias también en estas edades dentro de 6 y 8 años, porque los niños no interpretan lo que decimos, sino lo que imaginan que decimos, ¿sí? Entonces muchas veces los papás me dicen: es que yo ya le expliqué, yo le dije, pero entonces, ¿cómo le explicaste? Porque eso me da cuenta de la interpretación que hizo su cerebro o su sistema nervioso en esa edad, ¿cierto?
Entonces, decirle, este es otro puntico clave y es que muchas veces le decimos, él está en el cielo mirándote o ella está en el cielo mirándote, ¿cierto? Esto puede asustar al niño. ¿Por qué? Porque siente que todo el tiempo es observado, ¿sí? O decirle, Dios se lo llevó porque era bueno. ¿Qué pasa si nosotros le decimos esto a un niño? Puede hacer que le dé miedo ser bueno. Mire, así de sencillo. Y esto así lo interpreta el cerebro infantil. Entonces, Dios se lo llevó porque era bueno, ¿cierto? ¿Por qué decimos que Dios se lo llevó porque era bueno? Porque decimos que existe el bien y el mal. Entonces, si es bueno, se lo lleva a Dios. Entonces al niño le empieza a dar temor ser bueno. Entonces, si yo soy bueno, me llevan, ¿sí? Porque tampoco el niño tiene interiorizado este concepto de Dios. Simplemente piensa, entonces si soy bueno me llevan y yo no me quiero ir, ¿sí? O decirle solo duerme, que esto ya lo mencioné, puede causar miedo a dormir. Entonces, si de pronto tu niño tiene miedo a dormir y tú dices, yo caí en esto, ahora entiendo también por qué le da miedo. Recuerden que el miedo a dormir tiene muchos factores o muchas causas, ¿cierto? Que yo ya lo he compartido, pero tenemos que tener este punto en cuenta. Si en alguna ocasión, en una pérdida, yo le dije solo duerme, eso puede causar miedo a dormir o que alguien se duerma. Le da miedo que alguien se duerma. Entonces, si ve a mamá durmiendo, el niño va a pensar que mamá ya no va a volver, ya no va a volver a respirar, ya no va a volver a estar con él, ¿sí? Entonces, evitemos decir estas frasecitas a nuestros niños, ¿sí? Y reemplazarlas por murió, porque esa es la realidad, ¿sí? Murió, eso significa que su cuerpo ya no funciona, pero podemos recordarlo con amor. Aunque no lo veas, su amor sigue contigo, en lo que aprendiste de ella, en los recuerdos lindos, en todo lo que hicieron juntos, ¿sí? ¿Cuáles son algunos mediadores simbólicos que pueden ayudar al niño a entender esto? Cuentos, dibujos y rituales. Ya mencioné sobre cuentos y dibujos, ¿cierto? Leer juntos un cuento sobre pérdida. Otro cuento que tengo por aquí apuntado es El pato y la muerte de Golf. Bueno, yo les voy a, cuando les suba a YouTube, les escribo eso porque eso está en inglés y yo no lo sé leer. Pero el libro se llama El pato y la muerte, ¿sí? Hacer dibujos que recuerden más feliz, cuando estaba con esa persona. Miren este tan lindo que me parece a mí, es plantar una planta o una flor en honor a esa persona que partió. Me parece un ritual muy bonito, ¿cierto? Y encender una vela con el dibujo presente, pero esto tiene que ver todo con el cómo transitar el duelo. Que esto incluso se lo he recomendado a una mamá con la que estoy trabajando, porque el niño perdió a su papá, entonces empezamos a trabajar esto. ¿Por qué? Porque el niño está empezando de manera inconsciente a querer ocupar el lugar de esa figura paterna. Entonces está a querer que se haga todo lo que él dice, que mamá manda mucho, a imponer, y como todos en casa, todas son figuras femeninas, entonces su cerebro, para llenar ese vacío, está queriendo ocupar ese espacio, ¿sí? Entonces hay que empezar a hacer ese proceso de duelo para que el niño pueda saber y ocupar cuál es su espacio. Sin embargo, para el niño su papá sigue presente, porque en las pruebas proyectivas el niño lo dibujó. Pero entonces el cerebro, para organizar ese desorden mental de que se supone que debe estar mamá y papá no está, entonces yo me hago en el lugar de papá, ¿sí? Son cosas que hace el cerebro de manera inconsciente. Por eso lo importante de abordar esto de manera adecuada, ¿sí? Porque el cerebro hace cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Y luego lo vemos en la conducta de nuestros niños. Y cuando hacemos estos procesos con los niños y las pruebas proyectivas, ahí es donde empezamos a entender, ¿sí? Listo. Cuando adaptamos el lenguaje
a la edad del niño, lo ayudamos a construir una comprensión saludable de la vida y de la muerte. Y ese es el punto, poder generar en el niño una comprensión saludable de este concepto de muerte, ¿sí? No evitamos el dolor, pero lo acompañamos con verdad y con sentido. Y eso es lo que permite sanar, ¿sí? Eso es lo que en realidad permite sanar a un niño. A ver, vamos a mirar. Hay buenos cuentos que sirven. A ver, ¿dónde está? Ay, hay muchos comentarios que ustedes estuvieron escribiendo. Voy a leer. Dice, yo perdí a mi abuela a los 11. Ah, bueno, esto ya lo leí. Ya, ahora vamos a pasar a mirar qué hay detrás de las preguntas. Ellos empiezan a hacer preguntas, qué hay detrás de esas preguntas, cómo responderlas, pero voy a mirar aquí algunos comentarios. Mi amiga perdió a su hija hace 2 meses. Ok, gracias. Llévelo a terapia. Mi hijo de 8 años le tiene miedo a la muerte. Ah, este también ya lo leí. A ver, ¿cuál? No he leído. Hay buenos cuentos que sirven para hablar de la muerte. Es un buen inicio para los peques. Total, Rosy. Cuando ustedes digan, bueno, no sé cómo hacerlo, cómo hablarle, tengan en cuenta lo que les mencioné, pero entonces vayan primero a los cuentos, ¿sí? Y ahí también ustedes escuchen primero el cuento ustedes y ahí sí elijan cuál cuento le quieren mostrar a su niño. Él ve una mariposa y dice que su abuela es y la mira hasta que la mariposa desaparece. Ok, no sé si el niño, si alguien de pronto le ha enseñado esto, porque hay personas que tienen como estas creencias o es genuino del niño. Hay un cuento que tiene que ver con eso. Dice, si ve a una estrella, dice mamá, ahí está mi abuela. Y es el cuento que les mencioné, donde la niña le decía, murió mi perro y me dijeron que se convertía en una estrella y todo, cuando en realidad no era así. Y esto le va dando como aterrizando a la niña la realidad. ¿Cómo manejarlo a un niño de 4 años que ha perdido a su mamá? Ten en cuenta todo lo que he mencionado, Carol. Y el live que voy a hacer dentro de 15 días de cómo gestionar ese duelo. Mi cuñada murió al dar a luz y la nena un día dijo, mi mamá fue a traer a mi hermano, el bebé llegó. Bueno, no sé. Mi mamá, ¿dónde se fue? Ya vamos a empezar a mirar cómo responder qué hay detrás de esas preguntas de los niños. Porque ella me dice que la mamá preguntó, mi mamá, ¿dónde se fue? ¿Cierto? Rosy, gracias por tus comentarios. Te agradezco mucho que me leyeras. Si toco temas generales sobre la muerte, pero sobre mi ausencia, no. Lo importante, ya que es que tú le expliques sobre la muerte, ¿cierto? Que todos los seres vivos en algún momento vamos a nuestro cuerpo va a dejar de funcionar y cuando lleguen esos eventos que nosotros no quisiéramos, ya no va a ser tan impactante para la niña, ¿sí? Porque ya hay una base. Entonces, no necesariamente le tienes que hablar sobre tu ausencia, tú prepárala, ¿cierto? Ayúdala a desarrollar las habilidades necesarias según su edad. Y no es necesario que le hables sobre tu ausencia, con que tú le hables de la muerte y le expliques. Esos eventos ya no tienen un impacto tan fuerte, sí, generan emociones, pero ya el impacto no es tan fuerte como cuando no hay idea de qué es esto de la muerte y por qué se fue y cómo se fue. ¿Sí me hago entender? Ok.
Hola Jenny, bienvenida. A ver, lo que dice Douglas es que puedes comenzar ahora a hablarle sobre la tuya. Es vital para que su proceso sea sano. No sé hasta qué tan punto sea prudente de que tú... ¿Por qué? Porque si tú le... O sea, no sabemos. Si yo le empiezo a hablar a la niña, o sea, si mamá le empieza a hablar sobre que ella va a morir, esto también va a generar una ansiedad, porque la niña entonces está en la espera de cuándo va a pasar y no tenemos una fecha, una exactitud de eso cuándo va a pasar, ¿sí? Entonces, así mismo se hace, por ejemplo, cuando un niño va a entrar a un jardín, uno le habla con una semana de anterioridad sobre el nuevo cambio, sobre el espacio, porque si yo le hablo con mucho tiempo de anterioridad, eso va a generar una ansiedad en el niño. Entonces Douglas le dice, puedes comenzar a hablarle sobre tu muerte, es vital para que su proceso sea sano. No, yo generalmente recomiendo háblale sobre la muerte en general. Porque si tú le empiezas a hablar de tu muerte, entonces la niña va a empezar, ¿y cuándo va a pasar? Y esto le va a generar una ansiedad que no es necesaria. Háblale sobre la muerte en general, empieza a acompañarla en su mundo emocional, a desarrollar habilidades, porque igual no hay un día determinado en el que tú sepas que eso va a pasar, ¿sí? Entonces, considero yo que empezarle a hablar sobre tu muerte es incierto, ¿sí? No hay es incierto porque no sabemos la fecha, el día, la hora para empezar a anticipar a la niña. Ya depende la situación, ¿sí? De que mamá ya esté en cama o ciertas circunstancias donde uno diga, bueno, ya es importante empezar a abordar el tema, ¿sí? Depende de la situación también y el momento en el que estés en ese proceso. Y ahí miro si es acorde empezar a informarle. A ver, se me bajaron. Listo, ya. Ok, Rosy le dice, sí, es muy complicado, está muy pequeña, lo siento mucho, te mando un abrazo. Qué bien. La idea es que este espacio también sea para eso, para poder desde la distancia poder desearle lo mejor a las personas en esos procesos. Mi hija de 9 años es tan consciente de la muerte que le tiene mucho miedo. Depende cómo su cerebro ha interiorizado o interpretado la información sobre la muerte, ¿sí? Eso depende de la interpretación o de cómo se lo he comunicado. Claro que sí, Nay. Mi mamá murió de mi hijo, aún pregunta y quiere verla. Ya vamos a pasar a ese punto. Yo siento que es mejor esperar a que ellos entiendan la muerte y después explicarle al niño que Naye, nosotros podemos empezar a explicarle desde los 3 años, así como yo te lo he mencionado en el transcurso del live. No hay necesidad de dar unas explicaciones, como les decía, súper filosóficas, súper extendidas. No, con el hecho de que tú le expliques, su cuerpo dejó de funcionar, dejó de respirar, ya no puede estar con nosotros, ya, el niño lo puede ir interiorizando. Porque tú dices, mejor que esperen a que ellos entiendan la muerte. ¿Cómo la van a entender si yo no se las explico? Si yo no se las explico, su cerebro desde lo emocional le va a dar una interpretación que no es la más adecuada. Entonces yo le empiezo a explicar. Yo no espero a que él lo entienda. ¿Cómo lo va a entender si nadie se lo explica? Sí, entiendo tu punto, pero es importante explicárselo desde estas cortas edades, tal cual como te lo dije. Y con los cuentos, que es una buena herramienta.
Jackie, si gustas, me puedes escribir al interno. Escríbeme al interno para que miremos un poquito más tu caso a profundidad. Sí, la muerte es difícil de entender en los niños si nosotros no se los explicamos acorde a su edad. No sé si llegaste cuando yo expliqué cómo contarles a los niños o cómo explicarles este concepto de muerte. Sí, también es importante, pero a ver, Naye me dice, siento que también es importante que el adulto pueda primero sanar esa herida de pérdida. Sí, pero es que la herida de pérdida no la vas a sanar de un día para otro. Esto requiere un proceso y mientras estás viviendo ese proceso, el niño necesita tener una claridad de lo que está pasando, ¿sí? Para que su cerebro emocional no le vaya a dar la interpretación equivocada, ¿sí? Es sencillo, ¿sí? No le busquemos como tanta complicación a la cosa, es sencillo. Es decirle al niño, el cuerpo, esta persona murió, ¿qué quiere decir? Su cuerpo dejó de funcionar, dejó de respirar, ya no puede hacer lo que nosotros hacemos y no puede estar con nosotros, ¿sí? Pero lo vamos a recordar, nosotros y hacen las actividades que sean pertinentes, tener fotos de esas personas, tener objetos que recuerden a esa persona y básicamente el niño poco a poco lo va a ir interiorizando. Listo, pasemos entonces porque es que este tema es de trabajarlo con pinzas, pero entonces ahora vamos a mirar cómo responder ante esas preguntas de los niños. Yo quiero que ustedes en este espacio se puedan llevar de que sí, nosotros podemos hablarle a los niños de este tema, pero todo depende de la edad que ellos tengan. Es importante tenerla en cuenta. Y el concepto o lo que tú más sencillo le puedes decir al niño es que su cuerpo dejó de funcionar, dejó de respirar, ya no hace lo que hacemos nosotros, ya no puede ver, ya no puede estar con nosotros y hacerle saber que igual esa persona va a estar presente en su mente, en su corazón y demás. Vamos a mirar entonces cómo responder a esas preguntas difíciles, ¿cierto? Porque ellos empiezan a hacer preguntas sobre la muerte y a veces a nosotros los adultos nos desarman porque nosotros no sabemos qué decir. Entonces a veces no es necesaria una respuesta exacta, sino que ellos quieren saber por qué pasó, ¿sí? Y la idea es no complicarnos tanto y no darle vuelta tanto al asunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada pregunta tiene una intención emocional, es decir, detrás de cada pregunta hay una emoción, ¿sí? Más que racional, hay una emoción detrás de esa pregunta. Entonces, cuando el niño pregunta, ¿y tú también te vas a morir? En realidad está preguntando, ¿me vas a dejar? ¿Sí? Entonces, cuando el niño dice, ¿por qué se murió? Lo que quiere saber es, ¿puede pasarme eso a mí también? Por eso antes de responder, el adulto debe contener su propio miedo. Es importante, yo siempre les digo, primero debo sostener yo mi mundo emocional para poder sostener el de mi hijo. Y en medio de un duelo, pues todos están afectados emocionalmente, ¿sí? Entonces, sostener primero yo ese miedo o gestionar yo ese miedo o mi propio miedo y recordar, el objetivo no es dar una explicación científica, sino devolverle al niño la sensación de seguridad, ¿sí? Entonces, primero validar al niño y responder después. Comienza siempre validando la emoción que hay detrás, que esto siempre le enseño en mis espacios. Por ejemplo, decirle, entiendo que te dé miedo pensar eso, ¿sí? Si estás triste, yo entiendo que estás triste porque extrañas a la abuela, o al perrito, a la persona que perdió, o al ser que perdió, ¿cierto? Es normal que estés confundido, a veces a los adultos también nos pasa. Eso es validación emocional, ¿sí?
yo sé, entiendo que estás triste porque extrañas a la abuelita, sé que y entiendo que te da miedo. Solo después de validar, ahí sí viene la información, ¿sí? Siempre ustedes en mis espacios me van a escuchar diciendo primero valida, ¿ok? Luego ahí sí viene la información. Esta secuencia de emociones, explicación, le permite al cerebro del niño bajar la activación emocional y estar más receptivo a lo que tú le vas a explicar, ¿ok? Responder con honestidad y con calma es súper importante en este proceso. Entonces, a la pregunta, sí, ¿y tú también te vas a morir? ¿Cómo podemos responder? Sencillo, no le demos tanto vuelta al asunto. Yo sé que te puede generar un poco de miedo que él pregunte ese tipo de cosas, pero trabaja esa parte. ¿Y cómo le puedes responder al niño? Sí, todos nos vamos a morir algún día, pero espero estar contigo mucho tiempo. Ahora estoy sana, enfócate en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque la mente o el cerebro empieza a hacer proyecciones al futuro que empiezan a generar ansiedad, ¿cierto? Entonces trae al niño a enfocarse en el aquí y en el ahora. Le respondes, sí, todas las personas podemos morir, pero ahora yo estoy aquí contigo y estoy sana. Y cuando pienso en el futuro, quiero que sepas que siempre vas a estar acompañado y cuidado. Y dale esa seguridad a futuro, ¿cierto? Siempre vas a estar acompañado y cuidado. No le estoy diciendo que siempre va a estar acompañado y cuidado por mamá. Solo le estoy diciendo y le estoy dando ese lenguaje de seguridad. Vas a estar acompañado y cuidado, ¿sí? Entonces esto va bajando esa activación emocional, va disminuyendo ese miedo que se ha despertado en el niño. Y le estoy siendo sincero, le estoy respondiendo, sí, mamá va a morir, pero ahora yo estoy contigo, estoy sana. Y yo sé que en el futuro vas a estar muy acompañado y cuidado. Entonces lo estoy trayendo en el aquí y en el ahora, quitándole esa mente de pronto del futuro, pero también le estoy dando la seguridad de qué va a pasar en el futuro. Básicamente diciéndole, en caso de que yo falte, tú vas a estar acompañado y cuidado, pero no es necesario decírselo así, ¿sí? Sino como les acabo de mencionar, ¿sí? Todos morimos, pero ahora mamá está aquí, está contigo, está seguro y en el futuro vas a estar bien y vas a estar cuidado, ¿ok? Porque esto funciona, porque el niño necesita realidad y de una la seguridad inmediata. Entonces, yo le estoy siendo sincera, le estoy siendo real al niño, pero también le estoy dando una seguridad inmediata de en el futuro vas a estar bien, ¿sí? Nombrar la muerte sin generar ansiedad le enseña que se puede hablar del tema sin miedo. Es que este es el punto, enseñarle al niño a hablar de este tema sin miedo, ¿sí? Porque es algo que no podemos evitar nosotros. A la pregunta de ¿dónde está ahora? Cuando ya ha perdido un ser querido, dice ¿y dónde está ahora abuelita? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está el perrito? Le vamos a responder así. Su cuerpo ya no funciona, vuelvo al mismo punto, su cuerpo ya no funciona, pero nosotros podemos recordarlo con amor. Y le decimos, algunas personas creen que el alma sigue viva. Esto ya para las edades más grandes puedo ir ampliando la información. Algunas personas creen que el alma sigue viva, otros creen que vive en nuestros recuerdos. Lo importante es que lo que vivimos con él no se va a borrar, ¿sí? Entonces, ¿y dónde está ahora? Su cuerpo ya no funciona, pero podemos recordarlo con amor. Lo que vivimos con él o con esta persona ya no se va a borrar, ¿sí? No le estoy diciendo un lugar en específico. Importante tener en cuenta que puedes usar en este punto creencias familiares siempre que sean esperanzadoras para el niño y no confusas, ¿sí? Evitar imágenes que puedan causar miedo. Decirle nos mira desde el cielo, se convirtió en estrella y te observa, que una mamá ahora mencionó esto, no es saludable decirle esto si el niño está muy pequeño, ¿cierto? Y eso también lo van a entender en el cuento que les mencioné. Ahora la pregunta de ¿va a volver? Porque ellos preguntan, como están en este proceso de procesar eso de qué es la muerte, hacen estas preguntas para poder entenderla. Entonces una mamá decía,
hay que esperar que ellos entiendan porque ellos están pequeños. No, tú le puedes ir explicando y ellos también te van a hacer preguntas para poder entenderlo. Y todo depende de cómo yo le estoy explicando. Por eso tener esta información en cuenta es muy importante. Entonces, si el niño dice, va a volver, tú vas a hablar con sinceridad. Le vas a decir, no, cuando alguien muere no puede volver. Pero podemos recordarlo, mirar fotos o hablar de las cosas lindas que vivimos con él. Porque a veces nos complicamos en cómo responder porque no tenemos la información, ¿cierto? ¿Por qué esto funciona? Porque los niños de 3 a 6 años aún no entienden la irreversibilidad que les decía. Es que cuando una persona muere ya no puede volver. Repetir la idea, esta idea que les acabo de mencionar, de que no va a volver, pero podemos recordarlo, mirar fotos, hablar de esta persona. ¿Qué pasa? Les ayuda a asimilar poco a poco este proceso, ¿sí? Y a la pregunta de, la última pregunta que les puse aquí, que es muy común, ¿por qué se murió? Le vamos a decir esto. Su cuerpo estaba enfermo, ya no podía seguir funcionando, nadie tuvo la culpa. Y esto es importante aclarar, porque recuerden que el niño piensa, en muchos casos fue mi culpa, porque yo no hice caso, porque yo hice esto, porque yo hice aquello. ¿Sí? Entonces por eso resaltamos este puntico de nadie tuvo la culpa. A veces los cuerpos dejan de funcionar cuando ya están muy cansados, cuando ya están muy viejitos, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, y si no fue viejito, si fue mamá, si fue papá y estaban jóvenes, simplemente le decimos, su cuerpo dejó de funcionar, ¿cierto? Y no necesariamente hay que responder todas las preguntas del niño si tú no sabes cómo responderlas, ¿sí? Le puedes decir en ese momento, le puedes decir, ahora no tengo la información, pero te prometo que voy a averiguar y mañana te cuento. Entonces, tú haces la tarea, familia, no tienen que responderle al niño de inmediato si tú no sabes cómo responder. Más bien, evita responderle en ese momento, infórmate y busca la forma adecuada de cómo responderle después. Y le puedes decir, ahora no tengo la información, pero voy a prometer o prometo que mañana te lo voy a contar, te lo voy a explicar o te lo voy a responder. Ya después de que tú hayas hecho el ejercicio de cómo le respondo esto, cómo le respondo aquello, escribirlo y saber entonces cómo se lo vas a decir al niño. Entonces, evitar frases como se murió porque Dios lo quiso, que esto es tan común, ¿cierto? Cuando le decimos se murió porque Dios lo quiso, porque fue bueno, esto puede despertar en el niño culpa o miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que más puede calmar en este proceso? La presencia de las personas y la coherencia emocional, ¿sí? Más que palabras, lo que sana es nuestra presencia tranquila. Si el niño te ve llorar, está bien y está perfecto, ¿sí? Nos podemos mostrar vulnerables, nosotros también los adultos. Puede ser que tú también estés triste, claro, porque esa pérdida también fue tuya. Pero si te ve derrumbado o asustado, su cerebro interpreta que el mundo ya no es seguro. Claro, si mi mamá está así por esta pérdida, entonces esto no es bueno, esto no es seguro, la muerte no es algo seguro, ¿sí? Que obviamente no quisiéramos, pero pues todos tenemos que atravesar por estos procesos. Pero el punto es poderle enseñar de manera sana este concepto a nuestros niños, ¿sí? Por eso, como el adulto puede responder si en ese momento no se siente bien tampoco. Puede decir, sí, estoy triste. Cuando alguien muere, uno se siente triste, pero estoy aquí contigo, vamos a estar juntos, ¿sí? Ese punto es súper importante. Entonces, en síntesis, responder preguntas difíciles no se trata de tener una respuesta perfecta, ¿sí? Sino de ofrecer una respuesta verdadera desde la calma. El niño no necesita que tú le quites el dolor, necesita que le muestres que puede atravesarlo en compañía, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos, atravesar esos dolores en compañía, y más un niño.
¿sí? Más un niño donde la fuente de seguridad son sus figuras primarias. ¿Listo? Voy a mirar algunas preguntas. Mi hijo tiene 3 y ya me preguntó y él ya sabe que hubo un abuelito que murió. Me dice no quiere. Ay, deme un momento. No quiero que yo sea abuelita ni que cumpla años. Miren la interpretación que hace el sistema nervioso del niño. Como él ya murió la abuelita, dice que él no quiere ser abuelita ni quiere cumplir años, ¿cierto? Porque ya asoció a que si yo soy abuelo, entonces muero. Ahí volvemos al mismo punto. Le decimos, las personas mueren cuando su cuerpo ya deja de funcionar, su cuerpo ya estaba muy cansado, ¿cierto? No necesariamente es porque es abuelo, porque sabemos que todas las personas no mueren viejas, ¿sí? Esta información es tan importante, total. Con todo gusto. ¿Hasta qué punto está bien que el hermano quiera reemplazar a la hermana que murió? No es para nada adecuado, porque si lo hablamos desde lo holístico, cada persona en el sistema familiar debe tener su lugar, incluso las personas fallecidas, los niños no nacidos. Entonces no se trata de que el niño que nació después va a ocupar el lugar del niño no nacido o el niño que falleció. No es para nada sano hacer esto. Cada persona, esté o no esté, debe ocupar un lugar en el sistema familiar. Por eso cuando trabajamos esto del árbol genealógico, incluimos a todas las personas en nuestro clan familiar. Si está pasando esto, es importante empezarlo a trabajar porque ahí también se genera una carga emocional en ese hermano que está vivo actualmente, o que está vivo, ¿sí? Que ella dice, ¿hasta qué punto está bien que el hermano quiera reemplazar a la hermana que murió? No, no es adecuado. La hermana debe ocupar su lugar, así ya no esté presente. Y esto me refiero a, en tu árbol familiar, todos hicimos un árbol familiar cuando éramos niños, incluirlo, ¿sí? Que esté ahí presente y que el niño sepa de que fue su hermana, aunque ya no esté, y él ocupa su lugar correspondiente. ¿Dónde puedo contactarte para una consulta? En el link de mi perfil me puedes escribir. ¿Puedes nombrar de nuevo los libros? Claro que sí, por acá los tengo. El libro se llama, y igual lo voy a poner también en el YouTube, se llama Para Siempre y el otro se llama Jazmín, pero tú escribes en YouTube y te aparecen varios. Mi niña perdió a su papá y yo le hablo de él y llora, dice que no. No se trata solo de hablarle, se trata también, 1, saber cómo hablarle y 2, ayudarlo a gestionar ese duelo. Con algunas herramientas que di hoy, por medio de dibujos, con la caja de los recuerdos, que eso ya lo vamos a ver a profundidad dentro de 15 días. Mi hijastra perdió a su mamá hace 1 año, no sabemos cómo manejar eso o cómo se debería. La información que brindé hoy te puede dar una luz sobre eso, pero sin embargo dentro de 15 días voy a profundizar de cómo acompañar el duelo. ¿Listo? Mi hijo tiene 5 y me dijo que se quería morir para estar con Dios. En algún momento quizás alguien le ha dicho que las personas que se mueren se van con Dios. Por eso una de las formas que yo dije que debemos evitar es decirle eso a los niños, porque igual ellos todavía no tienen claro el concepto de Dios y su cerebro hace esa interpretación, ¿cierto? Seamos sinceros con los niños sin darle explicaciones tan lógicas
y sin ocultarles información. Sí, es sencillo. Esta persona murió porque su cuerpo dejó de funcionar, ya no puede respirar, no puede comer, no puede hablar con nosotros, ya no va a estar más con nosotros, pero nosotros lo vamos a tener presente en nuestros recuerdos, en todo lo que vivimos con esta persona. Es sencillo. Y hacen entonces el proceso de el cuento y de lo que vamos a profundizar en el próximo live, que ya es el duelo. Pero cómo comunicárselo es de esta forma que lo acabo de mencionar. Mi hija de 5 años me ha hablado mucho sobre eso. Gracias, Rosy, por poner ahí. Sí, uno se llama Jazmín y el otro se llama Para Siempre. Para siempre. Vamos a anclar este... Ay, se me movió otra vez esto. El papá de mi hija falleció y me vio llorar, no fue mucho tiempo, siento que relaciona con tristeza. Sí, ellos te pueden ver llorar y eso es lo que yo mencionaba ahí, pero lo importante es poder decir, sí, estoy triste, porque cuando uno pierde un ser querido, le genera esta emoción, pero no tiene nada que ver contigo, y ayudarla también en ese proceso de gestionar eso. A veces no quiere hablar, no sé si sea por eso o porque no era cercano o porque no eran cercanos y él no está completa la pregunta. Soy psicóloga y qué gran contenido me topé en TikTok, nueva seguidora, contenido que vale. Con todo gusto, para mí es un placer. Buenos días, mi niño no permite que hablen sobre su papá que está en el cielo. Recuerden que todo esto tiene que ver con una información base que interiorizó su sistema nervioso y que quizás no le dio la interpretación adecuada. Porque, no sé, de pronto desde el desconocimiento caímos en darles alguna de las información que no es sano decirle. Que su papá se fue para el cielo, que Dios se lo llevó. Ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cómo responderle? Ya les conté eso, esto lo voy a subir a YouTube para que si desean volverlo a ver, ahí va a estar en mi plataforma de YouTube. Ah, claro. Mire, mi hijo mantiene muy enfermo a raíz de la muerte de su papá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Esto le generó ciertas emociones donde el niño no supo cómo gestionarlas y sus emociones buscan la forma de salir. ¿Y cuál es la forma por donde pueden salir las emociones? Por el cuerpo. Entonces se somatizan por medio de enfermedades, por medio de conductas que nosotros decimos, pero ¿por qué se está portando así? ¿Cierto? Y la enfermedad también trae un mensaje y es, quiero ser visto, quiero que esta persona, porque cuando un niño se enferma, ¿qué pasa? Mamá siempre está ahí. Mamá no va a trabajar prácticamente, ¿cierto? Mamá no va a trabajar, tiene mucho más atención, mucho más cuidado. Entonces, la enfermedad es un lenguaje también. Y es una forma de decir, quiero que mamá siempre esté aquí conmigo porque me da miedo perderla a ella también. Entonces, son emociones no gestionadas, pero también es una forma de comunicar eso. Por eso yo les digo a ustedes, las enfermedades, las conductas son un lenguaje y están comunicando algo y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces ella ahí se mantiene muy enfermo a raíz de la muerte de su papá. Posiblemente la enfermedad te está queriendo comunicar eso. Porque cuando estoy enfermo soy más visto por mamá, mamá está más conmigo, entonces tengo que mantenerla conmigo porque no la quiero perder a ella también, ¿sí? Y es importante empezar a trabajar esa parte con tu niño. Dice, hola Lau, ¿cómo estás? Ay, Joana, muchísimas gracias.
Ella dice, Julie, eres la mejor en lo que haces, definitivamente escogí a la mejor psicóloga para mi hijo. Ay, muchísimas gracias por ese mensaje, Joana. Gracias, buenos días, me cae perfecto este live. Listo, Ameli, si llegaste tardecito lo voy a subir a mi canal de YouTube. Hay algo que yo siempre digo a las familias y es, no nos compliquemos tanto, no nos ahoguemos en un vaso de agua. Yo sé que este tema de la muerte a veces no es tan sencillo, igual les voy a hacer un reel y esta información se la voy a subir también a YouTube. Y créeme que es más sencillo de lo que pensamos. Me refiero a cómo explicárselos, ¿sí? Porque yo sé que la muerte para nadie es sencillo transitarla. Me refiero a cómo comunicárselos, ¿sí? Entonces les voy a hacer también un reel. Aunque este live que duró más de 1 hora, ¿cierto? Pues nos da más información. La directora de curso de mi hijo falleció hoy. Fue su profesora por 2 años. Mi hijo tiene 11 años. Sí, posiblemente va a haber ahí un impacto emocional. Explícale como yo te mencioné aquí, no sé si llegaste apenas ahora. Sí, murió, su cuerpo dejó de funcionar, no puede respirar, ya no puede estar contigo, ¿cierto? Pero tú te vas a quedar con todos esos recuerdos bonitos que viviste con ella. Pero evitemos decirle Dios se la llevó porque era buena, porque entonces el niño va a decir, le va a dar miedo ser bueno porque entonces Dios me va a llevar. Va a sentir rabia de por qué Dios se la llevó, ¿cierto? Va a sentir rabia con Dios. Entonces ustedes dirán, pero sí, no es eso lo que ustedes le quieren comunicar, pero recuerden que su cerebro interpreta desde lo emocional y no desde lo racional. Así mismo se habla con los niños de 4 años, sí. Yo mencioné un rango de edad de 3 a 9 años, creo que mencioné. Igual si llegaste apenas, este live lo voy a subir a mi canal de YouTube. Bueno, familia, muchísimas gracias. Espero poder haber comunicado pues como el mensaje, el propósito de esta intención con una claridad. Vi muchas respuestas o preguntas un poquito confusas, pero nada, esto lo voy a subir a YouTube, les voy a hacer un reel y dentro de 15 días vamos a mirar cómo transitar ese duelo, que igual va de la mano con el live que hice hoy. Gracias por haber estado, con todo gusto, con todo gusto. Gracias por haber estado, por haberme escuchado. Recuerden que me conecto de martes a jueves a las 8 de la noche. Solo los lunes me conecto a esta hora. Gracias a ustedes por estar, por escucharme. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Y nos estamos viendo entonces mañana a las 8 de la noche.